Hola queridos amigos, vamos a hablar de Plutón en los signos. Ya vieron el video anterior de qué representa Plutón en la carta, os espero, porque este es un poco la continuación de ese video. Bueno, en lo personal llegamos con Saturno, que tiene que ver con ese límite justamente personal social, la frontera entre lo que podemos operar a partir de nuestra conciencia o esa conciencia social, y todos los planetas, hoy vamos a ver a Plutón, que van más allá de eso, están relacionados con experiencias y procesos generales, colectivos, por eso se llaman transpersonales. Involucran a todo un grupo de personas, por eso abarcan desde 14 hasta 20 o 30 años, ¿no? Si operamos desde el ego, todavía estamos con la energía de lo personal. Entonces, obviamente, no vamos a poder ni canalizar ni entender la energía de Plutón, y esta vendrá por destino a modo de crisis o caos social, ¿cierto? La posición de Plutón en el signo va a señalar justamente esa experiencia general de la humanidad bajo la que nacimos, y esto lo van a entender un poco mejor cuando veamos los signos hasta los que podemos tener algún tipo de resultados. Hoy vamos a ver simplemente a este Escorpio, porque la generación que tiene a Plutón en Escorpio, que tiene más o menos más allá de los 20 años, es de la que podemos percibir ya la vivencia, la experiencia. No podemos tener todavía estadística de Plutón en Sagitario o Plutón en Capricornio, que es para las personas que nacieron con Plutón allí, es muy joven, ¿no? Entonces decía, las distintas posiciones de Plutón por signo van a mostrarnos esas diferencias generacionales, las diferencias de respuesta en cuanto a los intereses de los miembros de esa generación, ¿cierto? Entonces esto es lo que nos va a ayudar a descifrar a Plutón en cada signo. Sabemos que Plutón tiene que ver con esto de los extremos, de crear o de destruir, ¿no? Tiene ese poder radical entre la vida y la muerte, entre la creatividad, creación o destrucción. Y tiene que ver con esa primera división, ¿no? Recuerden siempre el átomo, el núcleo, de la materia y la energía, que justamente origina, por un lado, la materialización, por otro lado, la desmaterialización. Entonces, sabemos que la influencia de Plutón tiene que ver con lo oculto, tiene que ver con el inconsciente, y desde ese lado invisible es de donde vamos a tratar de transformar o regenerar. Por eso es un trabajo tan sutil, tan lento y tan complicado. Tiene que ver con un proceso que lleva en promedio hasta 20 años, que ese es el tránsito de más o menos Plutón por signo, dependiendo en qué signo está. Es muy difícil después disponer de esa información que nos trae Plutón a un nivel consciente, porque justamente su operar es lento, es un proceso en desarrollo y que cuesta manifestarlo, ¿no? Ir haciendo esos cambios tan sutiles en la conciencia para la evolución, que uno se da cuenta cuando ya los atravesó, ¿cierto? No en el mismo proceso de transformación. Entonces, si iniciamos el proceso de Plutón en Aries, que es la imagen que tenemos acá, y esto ocurrió en el año 1812-1852, siempre recuerden que nosotros lo descubrimos en 1930 en el signo de Cáncer. Entonces vamos sacando por medio hacia atrás y viendo lo que pasó en la historia con ese paso de Plutón en Aries. Sabemos que Aries inicia un ciclo y Plutón justamente representa ese poder de regeneración que lleva un periodo de 250 años aproximadamente. Esa es la vuelta de Plutón a Aries, imagínense, ¿no? Entonces, es un ciclo en donde toda la humanidad hace un giro, un cambio de dirección posiblemente,
y que obviamente va a tener que romper con lo anterior. Saben que Aries tiene que ver con iniciar, con liderar y ser pionero. Todo esto nos da la idea de nuevo, de soltar ese pasado, ¿cierto? Plutón, mientras tanto, tiene que ver con esa inspiración, esa energía de transformación y cambio que es dinámica. Recuerden que se supone que Plutón es la octava superior de Marte, entonces se entiende muy bien en este dinámico signo de fuego que es Aries. Entonces en este lugar Plutón va a poner al descubierto todo aquello del ciclo anterior que ya no sirve, que es lo que tiene que morir para ser transmutado, regenerado. Pero recuerden que Aries es un signo individualista, entonces no lo muestra en esa esfera transpersonal, sino que inicia el ciclo desde el propio yo, desde el valor personal, desde la ilusión y el deseo más personal hacia la independencia. Por eso son los líderes, los reformadores, los pioneros que siguen su voluntad y que obviamente, como es Plutón que destruye todo, no van a conocer ninguna limitación ni obstáculo. Entonces se van a caracterizar las personas que tienen a Plutón en Aries, obviamente ancestros, eso sirve para el árbol genealógico y para reconstruir la historia, ese fuerte deseo de dar cauce a la energía de Plutón, ¿cierto? Entonces, la chispa de la vida en su máxima expresión, ¿no? Tipo terremoto o volcán que surge y que reorienta hacia un nuevo ciclo, hacia una nueva apertura. En el lado negativo va a tener que ver con ese impulso, la desintegración a partir de la voluntad, la agresividad y la violencia. Por eso no es extraño que fuera un periodo marcado por guerras, ¿no? Por luchas hacia la independencia. Si vamos al ciclo siguiente, que va desde 1852, no sé si dije el otro, pero por las dudas lo mencionas, de 1821 a 1852, fíjense que en Argentina, por ejemplo, es el inicio de un nuevo Estado o la pretensión de eso, ¿cierto? Y se hizo obviamente bajo la forma un poco agresiva de conquista hacia la independencia de Argentina, de España, ¿cierto? Plutón en Tauro sigue la línea de 1852 hacia 1883 y como Tauro tiene que ver con la materialización, es un signo fijo, empezamos a fijar todo aquello que fue parte de la conquista o de la independencia de ciertos países, ¿no? Entonces esa semilla que en Aries rompió su cascarón, ese embrión que rompió, que ya es un polluelo, digamos, y rompió la cáscara con la fuerza y agresividad que le dio Aries, ¿cierto? Ahora necesita fijar y materializar. Es muy interesante el paso de Plutón por un signo de tierra, porque saben que, como dijimos, Plutón rige todo lo que está por debajo de la Tierra, entonces acá toda esta generación posiblemente en esos 30 años lo que quiso es sacar las ganancias de la Tierra, ¿no? Entonces acá tenemos a todo lo que tiene que ver con el agro, con las riquezas mineras, con la producción a través de los frutos de la tierra. Y también toda la actividad de terremotos y volcanes, etcétera, posiblemente se analizan ese ciclo en la tierra, ¿no? Entonces, de poner a la práctica, ¿no?, lo útil, quitando lo inútil, tiene que ver con también las ciencias materialistas, ¿no? Recuerden el capital, todo el periodo del capitalismo que surge a partir de la búsqueda de los recursos de todo tipo, ¿no? Por otro lado, saben que Tauro está regido por Venus, entonces toda esta parte de sensualidad, ¿cierto? La búsqueda de los bienes, de asegurar el bienestar y la seguridad a partir de lo material y a partir de lo personal, del propio poder personal, que es donde se trata de crear estas obras materiales que me dan seguridad y permanencia. Así que el esfuerzo y la capacidad creativa van a ir en busca de todas las leyes que rigen la materia por un lado, todo lo que tiene que ver con la parte erótica sensual del signo, lo sensorial, el placer, va a conectar también Plutón en Tauro, en enfatizar el deseo. Recuerden que acá tenemos el eje Tauro-Escorpio y Plutón rige a Escorpio, ¿cierto? Entonces va a sacar a la luz y a potenciar todo ese lado
material y sensual del signo. Y en el lado negativo va a crear todo tipo de ansias y compulsiones. Acá aparece el acumulador, ¿cierto? O el sexópata, ¿por qué no? La sublimación al deseo. En el tiempo siguiente, en lo que es 1883-84 y hacia 1912, acá se empieza a achicar un poco la estancia de Plutón por los signos. 1912-1914, recuerden que en el mundo inician las guerras y para esta guerra lo que hay que implantar primero es la idea. Fíjense qué interesante el concepto de la formación de ideas que llevan a la propaganda política posiblemente, ¿cierto? Entonces, por un lado tenemos la inventiva de Géminis a través de la comunicación, esto que decimos la mente, y entonces Plutón acá viene a transformar, a transmutar justamente todo tipo de prejuicios, ignorancia, a despertar la mente en un plano colectivo. Entonces se da todo tipo de estudios, todo tipo de comunicación para ampliar el horizonte del hombre, ¿no? El conocimiento. Así que toda la parte de comunicación, fíjense, la etapa industrial, ¿no? De todo lo que es locomoción, todo lo que es la radio, el cine, todos los medios, los periódicos, todo esto es lo que surge a partir de la estancia de Plutón en Géminis y que trata de evolucionar la mente del ser humano. Así que esa divulgación, el poder de los medios, de esto se trata, ¿cierto? Y por otro lado, en lo personal, la regeneración de las ideas. Acá se planta la semilla hacia una nueva forma de comunicación y pensamiento. Luego tenemos a Plutón en Cáncer. Obviamente esto va a ser analogía de las casas, ¿no? Sabemos que hay una analogía entre Cáncer y Casa 4, así que daría una temática similar. Plutón en Cáncer, que es aquí cuando se descubrió lo que decimos las aguas primordiales, estuvo entre 1912-14 a 1937-39. Si por un lado tenemos a Cáncer como significador del hogar, de la familia, de las tradiciones, obviamente Plutón en Cáncer va a regenerar todo ese concepto y significación de la familia, ¿no? Ese arquetipo clánico familiar es lo que viene a romper Plutón acá, instalando una nueva semilla de cómo es el poder de la familia, el clan. Recuerden acá el tema de las mafias, por ejemplo, ¿cierto? Para adecuarlo a un nuevo comportamiento en cuanto al poder y el dominio de esos clanes en el desarrollo de la persona, ¿no? Entonces, antes, pertenecer a un clan o a una familia, el padre como autoridad y dominio, como control y las reglas que imponía para el bienestar de ese núcleo, y en el caso contrario, el autoritarismo que traía la destrucción de las familias, ¿no? Bueno, saben que acá empiezan las guerras y entonces justamente son las familias las que sufren el mayor drama, ¿no? La separación, por eso se establecen nuevos conceptos de familia o el desarraigo en el peor de los casos, ¿cierto? Lo que desaparece, lo que muere acá es el concepto de la familia sagrada, las raíces, la capacidad de adaptación que tiene este signo que también es de agua. Así que Plutón acá disuelve o rompe ese esquema tradicional, como decíamos, de la obediencia ciega a la familia y al clan. La obligación, digamos que acá lo que hace es cortar ese vínculo, a veces de un modo drástico, a partir de la guerra o la separación de las familias, ¿no? Pero todo esto viene para un nuevo hombre, o sea, la evolución, todo lo trágico y lo dramático que vivimos a partir de Plutón tiene que ver con eso, ¿no? Con que las especies y los clanes evolucionen, si no todavía seríamos esas tribus primitivas, ¿cierto? Así que Plutón en Cáncer tiene que ver con, en el lado negativo, esa fuerte inclinación al pasado y las raíces, y en el nuevo concepto de hogar y familia, también el nuevo concepto de sentimientos, cómo redirigir o poner a prueba las emociones, ¿no?
Plutón en Leo estuvo entre el año 1937-39 a 1956-57. Si vemos que es Leo, signo regido por el Sol y que tanto tiene que ver con el ego, vamos a ver cómo expresa esa nueva manera de crear y expresar el amor. Saben que tiene analogía con casa 5, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el romanticismo, el sexo, la creatividad. Recuerden, muchas veces decimos, el planeta en el signo se afianza, o sea, termina su expresión y uno termina la conciencia del mismo hacia finales, ¿no? O sea, que vamos a tomar la época de los 50, casi 60, que es donde esa independencia que decíamos antes de romper la familia, Plutón en Cáncer, se va a escenificar con el paso de Plutón en Leo, ¿no? Acá surgen todos esos grupos jóvenes, modernos, a veces demasiado, ¿no? Como los grupos de rock o estos teenagers o todas estas manifestaciones de la expresión del ego a través de la creatividad en cualquiera de sus expresiones, porque la finalidad de esto es expresar, manifestar la individualidad, ¿no? Esa proyección de uno a través de su obra, su arte. Recuerden que acá tenemos la temática de los amores libres, ¿cierto? De la expresión de la sexualidad de una manera mucho más libre. Y lo interesante de esto es que tiene que ver con la dinámica justamente del ego. Saben que en este periodo de las segundas guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, pongámoslo como corresponde en singular, tiene que ver con 4 personajes, y es interesante que los 4 personajes son signos fijos, ¿no? Que justamente es la temática de la cuadratura, o sea, la peor expresión del modo Plutón en Leo, a través de las cuadraturas, ¿no? El lado más negativo de ese poder y de ese ego. Entonces, digo, teníamos a Hitler, que era un taurino, teníamos a Mussolini, que era de Leo, teníamos a Hirohito, que era de Escorpio, y teníamos a Roosevelt, que era de Acuario. Entonces, esa cuádruple cuadratura que se forma entre 4 distintas maneras de querer ser rey o expresar el ego, ¿no? Entonces decimos que la generación de Plutón en Cáncer es esa generación culpógena. Imagínense la Primera Guerra y todo lo que trajo entonces la formación de ese clan y familia, de la sobreprotección, de darle a sus hijos aquella seguridad que ellos no tuvieron a través de sus propios padres, y entonces la sobreprotección forma estos tipos de Plutón en Leo que se creen reyes del universo, ¿no? Es muy interesante esa evolución que hacemos por los signos para darnos cuenta por qué cada generación es como es, ¿no? Entonces, la casa 5 tiene que ver con la educación, con la generación, y bueno, justamente es acá donde se exalta el valor de la propia individualidad, ¿no? El quién soy tiene que ver con cómo me formo, ¿no? ¿Qué me hace original y único? Entonces, es la búsqueda de afirmarse a partir de esa expresión solar, de lo que yo soy y lo que tengo para comunicar, ¿no? Entonces, son líderes naturales que tienen esta necesidad de la autoexpresión. Y como decimos, el contacto con el placer es la casa de los hobbies, de la diversión, de un poco la libertad del ser, y bueno, y se notó mucho en este tipo de amores expresados en esta época donde todo era diversión y sexo sin más, ¿cierto? Surge en esa época Playboy para una síntesis de lo que fue la generación y la sexualidad, ¿no? Por otro lado, hablando de educación y sexo, es la impronta, aparecen los manuales de sexo y la educación sexual en las escuelas, ¿cierto? En 1956-57 a 1971-72, Plutón pasa al crítico signo de Virgo. Otra vez entramos en energía tierra, ¿cierto? Y acá tiene que ver con el trabajo, con el servicio, con la salud. Y ya vemos cómo a partir de los 60 hay todo un cambio de la temática del trabajo con los sindicatos, los derechos de igualdad y las horas laborales, de poner un poco más de orden y disciplina. Y por otro lado el tema de la
salud, la vida sana, el ejercicio, toda la New Age y los productos light surgen precisamente en esta vida donde se busca mucho a partir de Plutón la calidad de vida, ¿cierto? Entonces se regeneran todos los conceptos en el área del servicio, la productividad, el trabajo, los derechos, pero también en el ámbito de la salud, donde el médico tiene que readecuarse a esta nueva moda que surge donde por un lado se sale de estos métodos surgidos en la concepción posiblemente con Leo, de la píldora anticonceptiva y se buscan métodos más naturales, etc. Y donde hay un fuerte rechazo a todo lo que tiene que ver con justamente lo que se planteó con Plutón en Tauro desde el agro, ¿cierto? Los fertilizantes, los productos químicos, los venenos. Es en la época del 60 donde se empieza a prestar atención a esto y se busca una vida más sana y orgánica, ¿cierto? Entonces, por otro lado, como decía, se limita el tema de la relación empleado-empleador a partir de los sindicatos y los derechos del trabajador. Así que es un paso muy interesante que también conecta con habla de usted mismo. Si ustedes recuerdan la televisión de esa época, si lo miran en los vintage, tiene que ver justamente con la época de aprender a cocinar por televisión, a los talleres mecánicos y aún el bricolage, uno todo aprendía a hacerlo por sí mismo, ¿no? Y esta era esa libertad canalizada de Leo a Virgo, por decirlo, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con la manualidad y la mente aplicada, eso que aprendimos de información que se desparrama en el mundo a partir de Géminis, acá se aplica en Virgo a partir de trabajos y servicios, ¿cierto? Así que aparecen también los movimientos ecologistas, naturistas, etcétera, etcétera. En el año 1971-72 y hasta el año 1983, fíjense cómo se reduce el paso que era en Aries, casi 30 años, acá a apenas 12-13 años, a su mínima expresión, ¿cierto? Que ofrecen Escorpio. ¿De qué va Libra? Libra como símbolo de la balanza, la búsqueda del equilibrio, la justicia y la verdad. Bueno, ¿qué más quiere Plutón acá si no es eso mismo, no? Entonces vamos a regenerar, por decirlo, las leyes que tienen que ver con estos conceptos, ¿no? Entonces buscar ser fiel a uno mismo, pero a partir de un otro. Y acá es interesante cómo a partir de los años 70 y después de todas las limitaciones y eso de la idea clánica dividida, aparece en la justicia la idea de separación y divorcio, por ejemplo, ¿no? Esa libertad que se busca desde Plutón en Leo. Fíjense que Leo está en sextil a Libra, bueno, se consigue acá en la parte jurídica, judicial, a partir de plantear una nueva manera de convenios, contratos, no solo sociales, sino en la pareja. Así que es una oportunidad, un ponerse a prueba en el vínculo con los demás, ¿cierto? Entonces, las personas que nacen con Plutón en Libra tienen este potencial, esta capacidad jurídica o social de buscar el equilibrio, ¿no? Ser fieles entre los pros y los contras, esos jueces, esas personas mediadoras, pacificadoras, que surgen buscando esta justicia o estas leyes que buscan la igualdad, tanto en el ámbito religioso como moral, como ético, social, ¿cierto? Entonces, es tratar de equilibrar esos extremos, de eso va la balanza de Libra, y que justamente se va a potenciar cuando entre Plutón a su propio signo en Escorpio. Entonces, donde se pone el ojo acá desde la regeneración plutoniana, la transformación plutoniana, va a tener que ver justamente en cómo me complemento con un otro, ¿no? Acá llegamos a la máxima separación de Aries, la individuación, a ver cómo opero eso en la colaboración, antes de entrar en modo rivalidad, ¿cierto? Entonces es tratar de integrar todos los opuestos, ¿no? Lo femenino, lo masculino, y entonces aparece en la moda también esta estética un poco más masculina, mientras que el hombre se hace un poco más femenino en el cuidado del cabello, del look, etcétera, etcétera.
También esta integración de luz y sombra, ¿cierto? A través del psicoanálisis, ¿por qué no? Y la búsqueda de la igualdad de los derechos sociales del hombre y la mujer, ¿cierto? Entonces, lo que cambia acá, lo que se regenera, es justamente lo que iniciamos a partir de Plutón en Cáncer, el modelo de familia. Por eso, cuando no se tolera más el modelo, las personas en esta época se pueden separar, pueden romper ese contrato. Por otro lado, recuerden que Plutón conecta con las emociones, con los sentimientos, y Libra es un poquito más desapegado, ¿no? Entonces hay un entendimiento mutuo a partir de lograr, por un lado, el desapego desde lo emocional para entender, pero por otro lado, involucrar un poco más los sentimientos y las emociones en el plano de las relaciones, ¿cierto? Así que siempre estamos combinando las dos energías para esta absorción mutua de cada uno por el otro, ¿cierto? Entonces, quiero decir, acá ya la letra de la ley no es tan fría, se contempla lo humano, como por ejemplo si vieron Kerner versus Kramer, esa película donde se pone el foco en los niños, ¿no? Posiblemente ahí ya empieza la idea de que el niño empiece a expresar sus propios derechos, con quién quiero estar, ¿no? Si con mamá o con papá, por ejemplo. Entonces, luego en 1983-84 y hasta 1995, esta generación que ahora tiene sus 20 y pico y que empieza a dejar su impronta en la sociedad, tiene que ver con esta fortaleza del planeta en su propio signo. Entonces, es el paso más rápido, es el lugar donde menos tiempo, es la órbita más corta, y eso a su vez es interesante porque es donde la órbita de Plutón se entremete en la órbita de Neptuno, esta deformación de la que hablábamos, ¿cierto? Entonces es como que se mezclan las dos cualidades. Decíamos que Escorpio tiene que ver con lo secreto, con la manipulación, el poder, y acá se trata de unir, fusionar estas energías, ¿no? Esto es de conectar con la sombra, quitando los velos de esos ocultos misterios, sacándolo a la luz para justamente sanar. Entonces, acá tenemos, si antes teníamos a través del conflicto de las relaciones en Libra, la necesidad del divorcio, acá caemos en el análisis, en las terapias de pareja para evitar ese paso tan drástico de la separación, ¿cierto? O las terapias para entender el por qué, ¿cierto? Otra vez, imagínense que Escorpio hace trígono a Cáncer, entonces toda la temática de lo complejo familiar, acá se puede poner a la luz todos esos abusos o traumas vividos en la infancia o traídos de generación en generación. Para la generación de Plutón en Escorpio es la posibilidad de sacarlo a la luz para sanarlo, por ejemplo, ¿no? Por eso son personas que vienen en modo detectivesco, que necesitan mucho saber el porqué y revelar las grandes verdades, empezando posiblemente por la familia, dando luz a esa oscuridad de lo que antes no se hablaba, ¿cierto? Entonces, Plutón en Escorpio pone al relieve el tema de lo prohibido, lo tabú, empezando por el lado emocional, porque acá tenemos un doble agua, ¿cierto? Escorpio decimos que es magnético y que atrae, y atrae justamente para descubrir quién es uno a partir de la unión más íntima y privada con el otro, ¿no? Estas relaciones tan complejas que son la temática de lo sexual, ¿cierto? Donde dicen que el orgasmo es la pequeña muerte, ¿no? Por un lado, llegar al cielo es la conexión, la energía descubierta que no se puede reprimir, ¿no? En ese momento nadie puede reprimir nada, simplemente explotar ese estallido que es, y que muchas veces da vida posteriormente, ¿cierto? Bueno, por otro lado es la muerte del ego, porque para conectarme así tan íntima y profundamente con un otro, sí o sí tengo que romper mis propias capas, mis fortalezas, ¿cierto? Para poder fusionarme y fundirme en un acto tan íntimo y privado, en donde ya para el otro no hay tutía, ¿no? Porque esa energía
es tan animal, es tan bestial, surge una necesidad tan primitiva como es el acto de la supervivencia, y en donde una vez que el otro me conoce, ya no puedo ocultarle más nada porque es tonto, es superficial. Una vez conocida tan íntimamente a la persona, la desnudez ante el otro, bueno, todo lo demás queda superficial, ¿cierto? Entonces, busca la reacción de los demás para conocerse a sí mismo y complementarse más íntimamente a partir de un otro, ¿no? Devela sus secretos más profundos en esa comunión, que significa común unión con el otro, ¿cierto? En la búsqueda de calmar esa necesidad, esa sed tan profunda interior, de ese amor, de tanta entrega y fusión, ¿cierto? Entonces, una vez que lo logra, ahí se transmuta la persona y nunca más es la misma persona, ¿no? Es ese momento de poder, como aquella primera vez que dice que nunca se olvida, bueno, tiene que ver con ese primer momento de poder, ¿no? Como cuando asumimos un nuevo cargo o somos capaces de algo que no creíamos ser capaces. Bueno, ese modelo es muy escorpiano, ¿no? Y que obviamente solo se puede desarrollar en un vínculo muy íntimo, de mucha entrega con el otro, ¿cierto? Entonces, decimos que a partir de la crisis más profunda, de las pérdidas más graves, recuerden que también es la analogía a la muerte, no solo la regeneración, entonces a partir de esos dolores, esas crisis tan grandes, como todo tipo de abuso, ¿cierto? Recuerden que en el mal aspecto tiene que ver con el abuso de todas las maneras, ¿no? No solo físico, sino mental, emocional, etcétera. En esos lugares donde me siento impotente, tiene que ver con eso, ¿no? Soy abusado cada vez que soy impotente de reaccionar por X motivo, porque hay una superioridad de poderes del otro y entonces yo no puedo reaccionar o no sé cómo hacerlo, y entonces acá se vive esta violencia tan suprema como es el abuso en todos los órdenes, ¿cierto? Entonces, develar esto, salir de este trauma, es una potente energía liberadora, donde uno ya nunca más vuelve a ser el mismo porque nunca más permite el tipo de abuso que ha vivido, posiblemente con las personas más íntimas y cercanas, ¿no? Así que, queridos amigos, quería traerles un poco el repaso de Plutón en las casas, llegando hasta Escorpio, porque es hasta acá donde podemos tener cierta estadística de las personas nacidas en la generación, como decíamos, de 83, 84 y 95, que son los que ahora tienen entre 30 y pico y 20 y pico, y que empiezan a dejar su impronta en el mundo. Vemos que el mundo es muy violento, por lo tanto vemos que la impronta de Plutón en Escorpio todavía se desarrolla desde la parte más primitiva y animal de este signo, y esperemos que logre la transmutación cuando Plutón ya entre a Acuario, ¿cierto? Y sepa liberarnos de tanto ego y tanta búsqueda de poder en todos los modos y sentidos.